esa forma de utilizar el lenguaje en un modo en el cual las cosas van a remitir a otras cosas, en el cual las cosas no van a ser nunca lo que parecen, sino que van a ser un puente hacia otra cosa y de alguna manera nos van a permitir esas imágenes y esas metáforas que vamos a utilizar ahondar un poco más en un conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces creo que la poesía sirve sobre todo para, si no para responder preguntas, por lo menos para plantearlas, ¿no? Para ahondar un poquito más en esas cosas que se escapan al lenguaje y que no acabamos de poder comprender. Para continuar, me gustaría hacer una distinción entre dos niveles del lenguaje que creo que van a arrojar un poquito de luz sobre aquello que estamos comentando. Se han distinguido tradicionalmente dos niveles del lenguaje, que son el nivel denotativo y el nivel connotativo. En el nivel denotativo es ese nivel, iba a decir que utilizamos casi todos los días, pero en realidad también utilizamos multitud de metáforas todos los días, pero que utilizamos de forma más cotidiana, ¿no? Ese lenguaje en el cual las cosas no son sugeridas, sino que son dichas directamente y en el cual ofrecemos informaciones que se escapan de la interpretación y que son informaciones objetivas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el elefante tiene trompa, posiblemente todos en este webinar vais a interpretar lo mismo en esa frase, ¿sí? Sin embargo, el lenguaje connotativo, que es aquel al que se da mucho la poesía, es aquel que emplea el lenguaje de una forma que no es literal, ¿no? Lo emplea de una forma que es simbólica o que de alguna manera remite a otras cosas, ¿no? O expresa las cosas sugiriendo más que diciendo de una forma clara y objetiva. Otro ejemplo, a partir del mismo que acabo de comentar, el elefante es un pájaro terrestre, ¿no? En ese ejemplo es evidente que el elefante no es un pájaro, pero estamos sugiriendo algo, ¿no? Cada uno interpretará el porqué, perdón, de esta asociación. Algunos quizá interpreten que es un pájaro terrestre por las orejas, que pueden parecer alas. En fin, cada uno dará una interpretación a esta frase, pero desde luego lo importante es que se trata de un nivel en el cual las cosas no son lo que parecen, por decirlo de una forma sencilla. Antes de avanzar, y aquí vuelvo un poco a la pregunta que respondía antes, ¿no? En este nivel, en el plano connotativo, lo interesante en poesía es que de repente el lenguaje se abre a muchos significados, ¿no? Se abre a muchos significados y a muchas interpretaciones posibles, ¿no? Incluso a la posibilidad de no entender lo que se nos está diciendo, pero de experimentar algo, ¿no? Al respecto de eso que se nos está diciendo. Esto, y cuando digo esto me refiero a la apertura de sentidos, a la multitud de sentidos, es algo, creo yo, indispensable para la poesía. Un sentido cerrado en un poema, cuando tenemos un poema que no tiene polisemia, que no tiene dobles sentidos, que no tiene algo que no logremos captar de alguna manera de forma precisa, el poema está muerto, ¿no? Un poema necesita esa apertura de sentidos y esa posible interpretación múltiple, ¿no? Digámoslo así. Pero también es importante, creo yo, señalar una cosa, y es que no todo tiene por qué ser metáfora o todo tiene por qué ser imagen poética en un poema, ¿no? Y digo esto porque creo que muchas veces, sobre todo cuando empezamos a entrar en este terreno de la imagen poética, de la metáfora, y empezamos a ahondar un poquito en ello, podemos tener tendencia a estar todo el tiempo escribiendo en un tono metafórico, en un sentido ambiguo, del cual, en definitiva, el lector puede quedarse fuera, ¿no? Puede no entender nada, ¿no? Y creo que hay que intentar mantener, como decía antes, ¿no? Un equilibrio entre ser comprendido
me molesta un poco, lo confieso, la idea de ser comprendido, pero es la forma más simple de expresarlo, a ver si se me ocurre otra mejor, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que algo del mensaje pase del otro lado y utilizar estos recursos que tienen que ver con lo connotativo, la imagen, la metáfora, el símbolo, etc. Y para ello, para mostrar cómo podemos mantener ese equilibrio, he traído otro poema, esta vez de mi querido José Manuel Díez, que creo que mantiene de una forma magistral ese equilibrio y que sin ser del todo, digamos, trivial, prosaico, cotidiano, tiene puntos que utilizan un lenguaje muy directo y puntos en los que de repente aparece una imagen, aparece algo que nos transporta a otro lugar, ¿no? y que abre los sentidos, una vez más, del poema. Voy a repasar el chat por si hubiera alguna pregunta nueva. Parece que no. Por si alguien se ha sumado en camino, repito que estoy aquí pendiente. Si hay alguna duda en algún momento, estoy pendiente de vosotros y de vosotras. Dice José Manuel Díez: todo porque la luz entró en los labios, y los libros hablaron de paisajes posibles, y el juez dictó sentencia contra él mismo, y me bebí la poca ginebra que quedaba. Todo porque mi nombre será un día el de un muerto, y el mes de julio entero pasé en vela, y las aves cruzaron las fronteras del frío, y me besó los párpados la lluvia. Todo porque en Plasencia había murallas, y rodaron los cuerpos por la nieve de octubre, y comenzó la guerra en el poema, y yo te pregunté si me querías. Bien, como veis, este breve pero hermoso poema de mi querido José Manuel mantiene un poco ese equilibrio, ¿no? Veis cómo de repente hay versos que son muy directos, sin ningún tipo de metáfora, sin ningún tipo de decoración, por así decirlo, decoración en definitiva, nada que no sea lo que es, digámoslo así, como por ejemplo cuando dice y me bebí la poca ginebra que quedaba, ¿no? Hay algo más prosaico que eso, entre comillas, ¿no? Pero luego esas frases, esos versos que tienen algo más cotidiano, algo más banal, no en el mal sentido de la expresión, sino algo que cualquiera podía, frases en definitiva que cualquiera podría decir en su día a día, ¿no? Están combinadas con otras en las que de repente aparece una metáfora o aparece una imagen poética que abre el sentido del poema, ¿no? Como cuando dice y las aves cruzaron las fronteras del frío, o y me besó los párpados la lluvia, ¿no? Ese tipo de versos de repente hacen que el poema se abra como la cola de un pavo real y que aparezca lo poético dentro de eso que a priori pues bueno, parece más trivial, ¿no? Aunque hay que decir que el poema abre ya con una imagen muy poética, creo yo, cuando dice todo porque la luz entró en los labios, ¿no? En definitiva, esa combinación creo que es algo que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que no todos los estilos poéticos optan por, por algo muy metafórico y muy, digamos, rebuscado en la forma de expresar. Hay una poesía mucho más directa, como la poesía de la experiencia, la poesía de Carmelo Iribarren, por ejemplo, poeta actual español, que utilizan un lenguaje tremendamente directo, ¿no? Y tremendamente ausente muchas veces o carente muchas veces de metáfora, de forma intencionada, ¿no? Porque no se busca eso. Bien, vamos a pasar ya. Voy a hacer una pausa aquí, pero vamos a pasar ya a algunas definiciones, algunas pinceladas de lo que vamos a ir viendo un poquito más en detalle de aquí en adelante. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda en este punto la planteara, de modo que luego no tengamos
que interrumpir. Si hay que interrumpir, evidentemente interrumpimos, pero si hay alguna duda aquí, respondo. Entre tanto, voy explicando un poquito algún punto sobre esta diapositiva en la que veis que he puesto una serie de... bueno, veo que ya llega la primera pregunta en la que me dicen: suelo encriptar mucho los poemas, ¿cómo poder encontrar el equilibrio? ¿Propones algún ejercicio? Querida, si no recuerdo mal, nos vemos este miércoles en el taller en vivo al que estás apuntada, en Utopoesía, y precisamente vamos a hablar de eso. Pero, entre otras cosas, por dar alguna pincelada y no dejar aquí a la gente con la miel en los labios, diré que muchas veces a ver, he vuelto atrás. Ahora lo debéis estar viendo. Al poema de José Manuel Díez. Muchas veces una frase, una afirmación que de alguna manera resuma el contenido del poema sin demasiada metáfora, sin nada que sea una metáfora, que arroje un poco de luz sobre aquello que acabamos de decir en un tono metafórico anteriormente, puede ayudar a que eso ocurra, ¿no? A que haya un equilibrio. En este último verso, por ejemplo, cuando dice: y yo te pregunté si me querías, no se puede ser más simple en la forma de decir eso, ¿no? Ese verso de alguna manera condensa, resume todo lo que nos viene contando en los versos anteriores, pero lo hace sin ornamentos, sin pirotecnia, digámoslo así, ¿no? De una forma totalmente simple. Entonces, creo que combinar algunos versos que de repente arrojen luz o expliquen un poco más aquello que acabamos de decir en un tono metafórico, puede a veces ser una buena manera de hacerlo, y el miércoles en el taller trabajaremos en detalle sobre eso. A ver... Listo. Sigo con la diapositiva que estábamos viendo, en la que he reunido algunos, no son todos, pero algunos de los recursos mediante los cuales podemos generar imágenes en el lector, dar a ver. Me interesa mucho esa expresión, dar a ver al lector aquello que queremos decir, ¿no? Decía Archibald MacLeish, poeta estadounidense, que el poema no tiene que existir, sino que tiene que ser, ¿no? Y para que el poema sea, muchas veces tenemos que darle vida propia a través de recursos como estos que tenemos en esta diapositiva. Los he separado en dos categorías que yo he establecido y que pueden quizás ayudarnos a entender un poquito las diferencias. A la izquierda tenemos esos recursos, la metáfora, la alegoría o la personificación, que utilizan la analogía como base del funcionamiento, digamos, del recurso, ¿no? La analogía es simplemente el símil entre dos elementos, una cosa que se parece a otra, que tiene algún tipo de similitud, o para la cual encontramos nosotros algún tipo de similitud, y que de ese modo en el poema pues acaba representando a otra cosa, ¿no? O acaba sirviéndonos para evocar el elemento metafórico, digamos, o el elemento personificado, nos sirve para evocar lo otro, que es aquello que está en la realidad, pero a lo que de alguna manera queremos dar un plus de sentido, ¿no? La metáfora, vamos a hablar sobre ella en detalle, pero todos lo sabemos, se suele decir, ¿no? De una forma sencilla, que es una comparación sin el cómo. Se puede profundizar un poco más en la definición, pero lo interesante, o lo que me interesa resaltar aquí, es que pone en común dos elementos, ¿no? Que antes no estaban juntos, o que estaban juntos, pero no lo sabíamos, ¿no? De repente lo descubrimos en el momento de escribir el poema. La alegoría y la personificación, como sabéis, también son recursos que emplean ese símil. La típica personificación, por ejemplo, de la muerte como una calavera, con una guadaña, pues consiste en dar una forma física y humana, aunque una calavera es ya lo que queda, digamos, de esa forma humana, pero dar una forma humana a una idea, ¿no? A algo que no tenía forma, ¿no? Pero de esa manera se establece un símil
entre ambos elementos, ¿no? Entre la muerte y la calavera hay una analogía que se establece. Por otra parte, en la parte derecha de la diapositiva, tenemos esos recursos que yo diría que forman una imagen única en el sentido de que no generan una analogía, con nada, ¿no? Sino que generan una imagen que es única, lo cual no quiere decir que no represente otra cosa o que no haga alusión a otra cosa, ¿sí? Es un matiz un poco que comprenderemos, creo yo, más adelante, pero un matiz que hay que tener en cuenta. Es decir, el símbolo, por ejemplo, si nos vamos a la definición de símbolo, un símbolo era en la antigua Grecia un medallón que se partía en dos y se daba a dos personas diferentes, ¿no? que cada uno portaba solían ser colgantes, ¿no? Collares, y cada uno portaba esa mitad del medallón que cuando se unía después de encontrarse en el tiempo, seguía encajando perfectamente, ¿no? Esto por saber un poquito lo que es el símbolo en el sentido etimológico, ¿no? Pero en poesía en poesía o en literatura, un símbolo es una cosa que representa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la rosa como símbolo del amor, ¿no? Pero la rosa es la única imagen que presentamos en el poema, ¿no? Podría serlo, ¿no? No haría falta, si hablamos en un lenguaje simbólico, no haría falta evocar el amor porque la rosa ya es símbolo del amor, de manera que no hace falta hacer alusión al amor directamente. La rosa funciona como símbolo de ese amor. La imagen poética, y entraremos más en profundidad más en adelante en la definición, pero básicamente lo que suele hacer es unir dos elementos que nunca deberían estar juntos, ¿no? Esto es precisamente lo que dice Lorca en una definición de la poesía, que dice que algo así como que la poesía es la unión de dos palabras que nunca deberían estar juntas y forman algo así como un misterio, ¿no? Pero esa unión de dos elementos que nunca deberían estar juntos, y hemos visto algunos anteriormente, como por ejemplo en este poema, ¿no? de José Manuel Díez, cuando dice la luz entró en los labios, ¿no? Es evidente que la luz en los labios a priori es una asociación imprevista, algo que nunca deberíamos ver junto, pero esa unión y la imagen que se produce al generar esa unión no establecen entre sí, esos dos elementos, una relación de similitud, de analogía, ¿sí? La luz y los labios, en ese verso que acabo de leer, no se parecen en nada, no se establece una analogía, sino que se genera una imagen nueva, se crea una imagen nueva. En la imagen poética, y esto lo vamos a ver también más adelante, en cuanto más insólita sea esa asociación y más extraña resulte para el lector, más sugerente va a ser, en cierta medida, ¿no? Cosa que no pasa con el símbolo, ¿no? El símbolo, para que funcione, tiene que ser compartido necesariamente. Un símbolo solo funciona si el lector comparte ese sentido simbólico al que estoy aludiendo, o si de alguna manera le ayudo a crearlo en el poema. Hasta aquí las definiciones un poco esquemáticas